La política, la religión y últimamente hasta el deporte han sido y serán siempre los tres más grandes generadores y provocadores de violencia y muerte que ha tenido la humanidad desde el principio. Y cuando los habitantes de este planeta Tierra eran apenas dos, solamente dos, el bien contra el mal y el mal contra el bien siempre ha estado presente. Primero Adán, culpando a Eva de haber sido la generadora de engaños y mentiras al decirle que se comiera la fruta prohibida simbolizada en una manzana. Y luego Eva, echándole la culpa a Adán de que él habría generado esta situación difícil por tonto e ingenuo. Fue la primera pelea, el primer acto de violencia que se presentó en la humanidad y precisamente en el llamado paraíso terrenal, luego de que Dios los creara a esta pareja. El bien contra el mal y el mal contra el bien. El primer enfrentamiento fue la pelea de esta pareja de esposos, que menos mal que esta discusión no terminó en una tragedia familiar, como ocurre hoy en día. Quizá porque Adán o Eva no tuvieron a la mano un garrote, un veneno, un cuchillo y mucho menos un revólver o una pistola como se ve hoy en día cuando se enfrentan muchas parejas agresivamente. Pero la siguiente pelea o enfrentamiento sí tuvo una víctima fatal. En este enfrentamiento, nada más y nada menos que entre dos hermanos, la misma sangre, Caín y Abel. Este último llevando la peor parte al morir por un golpe tremendo que con una piedra o roca le propinó Caín, su propio hermano. El mal contra el bien y el bien contra el mal. De allí en adelante, los muertos que ha tenido este planeta Tierra han sido millones y millones, billones y billones, trillones y trillones de víctimas. Menos mal que los cuerpos de los muertos se descompusieron, es decir, se volvieron polvo, porque si no, los cadáveres dejados por la violencia ya no cabrían en este planeta Tierra. Y a esta hora los cuerpos de los muertos hubieran tenido que ser llevados o lanzados al espacio sideral, a la Luna, a Júpiter, a Marte o en cualquier planeta del universo, porque, repito, ya no habría, no cama para tanta gente, sino cementerios para tanta gente. ¿Todo por qué? Por la política, por la religión, por la diferencia de conceptos y pensamientos de los humanos y hasta últimamente por el deporte como ocurre hoy en día. Millones y millones, billones y billones, trillones y trillones que han tenido que o que han muerto, pero no por una enfermedad como un cáncer, por ejemplo, un infarto, etcétera, etcétera, sino por la política, la religión, la diferencia de pensamientos y de conceptos o de criterios y últimamente hasta por el deporte. Han pasado pues centenares de siglos, miles y miles de años y millones de días y siempre la misma violencia y violencia y guerras unos contra otros enfrentados. ¿Todo por qué? Por la política, la religión, la diferencia de criterios, conceptos o pensamientos de la humanidad y últimamente hasta el deporte. Que palestinos contra israelitas, que israelitas contra palestinos, que amos contra esclavos, que esclavos contra amos, que cristianos contra católicos, que católicos contra cristianos, que liberales contra conservadores, que conservadores contra liberales, que musulmanes contra no musulmanes, que no musulmanes contra musulmanes, que libres contra cautivos, que cautivos contra libres, que evangélicos contra protestantes, que protestantes contra evangélicos, que negros contra blancos, que blancos contra negros, que pobres contra ricos y ricos contra pobres, que capitalistas contra comunistas, que comunistas contra capitalistas, que católicos contra ateos, que ateos contra católicos, el bien contra el mal y el mal contra el bien.
el día contra la noche y la noche contra el día, lo dulce contra lo amargo y lo amargo contra lo dulce, siempre enfrentados, siempre guerreando y violentos unos contra otros. Y como decía al principio, hoy en día hasta en el deporte, que Argentina contra Colombia, que Colombia contra Argentina, que Deportivo Cali contra el América, que América contra el Deportivo Cali, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué queda después de estos enfrentamientos? Muertos, heridos, lesionados, arrestados, otros en las cárceles, porque convirtieron estos escenarios deportivos en una lucha mortal, en donde las apuestas por el dinero, la lucha por la fama y la guerra inconcebible, inconcebible hasta de los colores, disque verdes contra rojos, azules, rojos contra verdes, azules contra amarillos, amarillos contra azules, rosados contra el color negro y negros contra el color rosado, etcétera, etcétera, etcétera. Ha dejado como resultado de estas contiendas deportivas luto, llanto y dolor. Que fulano de tal es mejor, no señor, que es sutano el mejor. Que sutano es mejor, no señor, que es fulano. Discusión que en medio de un concierto musical o un bar o una discoteca o una cantina termina siempre con muertos, heridos o lesionados. El bien contra el mal contra el bien. Siempre fue así el comportamiento de la humanidad. De razón Dios nuestro Padre Celestial nos dejó en su santa palabra las sagradas escrituras, la santa Biblia, lo que él opinaba sobre el tema. Leamos. Libro del apóstol Pablo a los Corintios, en este texto que está en la segunda de Corintios, en la epístola a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13, verso número 20, que dice: me temo que cuando llegue, dice Pablo, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. También el mismo llamado apóstol Pablo en una carta o una epístola, como se llaman también, titulada Filipenses, que está en el texto sagrado, la Biblia, en el capítulo 2, a partir del verso número 3, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y más adelante también el apóstol Pablo, en su carta o epístola a Timoteo, está en la Biblia, en el capítulo número 2, y a partir del verso número 23, que dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y ya para terminar por hoy, porque me haría muy extenso, el libro de Mateo,
las Sagradas Escrituras, en la Biblia, el capítulo número 10, versos 34 al 36. ¿Qué dice? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.